Bien, he dicho que cambio el título algo levemente, me refiero a Quirón, el centauro sabio, por mantener el título inicial, pero en realidad yo quería hablar de todos los centauros, o por lo menos introducir a una iconografía muy extendida en el mundo griego por el interés que tiene el hombre monstruo. Ya hemos visto algo acerca de Minotauro y de algunos otros seres, pero el centauro ya desde el principio llamó mucho la atención, como veremos. Empezaremos por una definición básica y clara para que se pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Aquí lo podemos ver, una criatura que tiene evidentemente cabeza, brazos y torso de un humano y cuerpo y pata de un caballo. Esto es la definición de diccionario. Ahora veremos que hay una mayor variación en su iconografía. En este caso, las hembras son las llamadas centaurides, castellanizadas como centauresas. Aquí muestro una imagen que se hizo con la intención de hacer pensar a los alumnos que visitaban una exposición organizada en el Museo de Tucson, como estamos viendo aquí, y con la intención de hacer creíble algo que evidentemente sabemos a través de la mitología y que los alumnos evidentemente poco formados en la cultura europea pues pueden llegar a acabar creyendo que alguna vez existió un centauro. A la derecha, una de las modalidades de centauro menos conocida, pero que también se dio vinculada con el mundo dionisíaco. En realidad se trata de un vaso de plata. La parte posterior, la grupa del caballo, desaparece para dejar hueco para la boca del vaso con el que se bebe. Un vaso helenístico hecho en plata con elementos dorados, como por ejemplo en la corona, como se puede ver, de pámpanos de uva y racimos, donde nos muestra, y el cuerno en la mano derecha, aunque levemente deformado, indicándonos el caballo, el hombre caballo entregado al frenesí de la bebida. Son quizá los más conocidos, los que todo el mundo ve en las obras de arte, en los manuales de historia del arte, son estos centauros, original a la izquierda, una copia en el Museo del Louvre a la derecha, los llamados Centauro Furieti, obtenidos en la Villa Adriana de Tívoli, y copias de su época, por tanto siglo II después de Cristo, e incluso perdurarán con el tiempo. Aquí también estos centauros relacionados en este caso con Eros. Habrá alguna representación por allí en el que se representa las bodas de Quirón, por ejemplo. No, era el fin, pero no era ese. Me he equivocado de tecla, lo estoy haciendo con las teclas, así que me voy a poner aquí y así no me equivoco más. Bien, las representaciones de los centauros, como decía, atendiendo a su anatomía, pueden variar entre aquellos que muestran un caballo con 4 patas o bien el hombre completo en cuyos riñones se le añade la parte trasera de un caballo. Y estas dos modalidades las tenemos tanto desde época geométrica, o desde el principio, hasta la época helenística y sus copias romanas. Al principio se creía o se identificaba con Quirón en concreto, el centauro sabio, aquellas representaciones que lo mostraban como un hombre con la parte posterior de caballo y dejando para el resto de los centauros aquellos que tenían su parte inferior completamente de un caballo y el cuello y la cabeza sustituido por un prótomo humano. En realidad, eso ahora lo veremos en la iconografía, no es del todo cierto, porque iremos viendo cómo tanto Quirón, que es un centauro especial, como los otros centauros en época geométrica cuentan con esa imagen del hombre al que se le adosa la parte posterior de un caballo. Otras veces en la anatomía se identifica al centauro también como un rostro barbado, por supuesto, con pelo hirsuto, despeinado, como corresponde a un ser salvaje, y que muestra unas orejas de sátiro, una mezcla de hombre con orejas de sátiro, que no siempre se respeta, porque ya en época clásica, aquí estamos viendo una centauromaquia clásica,
no me topa del Partenón, donde podemos ver en detalle cómo el centauro tiene una oreja completamente humana. Ya he ido advirtiendo que hay varios tipos de centauros. Evidentemente, los podemos ver aquí resumidos, algunos más me falta, pero vamos, de momento, los centauros en sí son hijos o nietos de Ixión y Néfele, ahora hablaremos, y donde hay una lista larguísima y según los autores podremos tener hasta cerca de 40 nombres distintos, según estemos hablando o bien de Hesíodo, o bien Píndaro, Apolodoro, o Pseudo-Apolodoro, en fin, o cualquier otro autor de los que tratan de centauros, y muchos de ellos hablando de una geografía que ya iremos viendo también algo confusa. Lo que sí que queda claro es que fuera de la genealogía de Ixión y Néfele están, por ejemplo, centauros bien conocidos como Crotos, Folos o Folo y Quirón, el nuestro protagonista. También alguna fuente habla de unos centauros lamios, unos centauros con cuernos de toros que se daban concretamente en Chipre, del cual pues hay muy poca iconografía. He traído uno de ellos para que veamos cómo lleva un tocado, a veces son cuernos propios, a veces parecen formar parte de un casco. Es decir, un recuerdo todavía de estos cascos cornudos de finales de la Edad de Bronce, inicio de la Edad de Hierro. Y, por supuesto, también a partir de la literatura helenística, también iconografía helenística, las centaurides, es decir, las hembras de los centauros que ni en época geométrica, ni arcaica, ni clásica se conocen. Son productos de las reelaboraciones mitográficas de los griegos de época helenística. Y donde aquí tenemos algún ejemplo, no voy a entrar mucho más en ello porque pretendo hablar de Quirón. También otra modalidad son los llamados ictiocentauros, haciendo ya esta etimología del hombre caballo pez, es decir, el centauro que tiene la parte posterior, la grupa, asociada a una cola de cetáceo, y de este modo forma parte también de esa procesión marina del Tiaso de Posidón. Centauresas, hemos dicho que también en época helenística y luego, por supuesto, romana e incluso medieval y posterior, dan mucho juego para los diversos autores que se recrean en esa doble anatomía del hombre con piel suave, especialmente cuando se trata de centaurides, que contrastan con la parte inferior más hirsuta, con pelo más fuerte, evidentemente el del caballo, y evidentemente también con unas texturas distintas, por tanto, muy interesantes pictóricamente hablando. He traído aquí para que veáis lo complejo y abundante que puede ser, y esta conferencia se puede convertir en todo un cursillo, no lo pretendo hacer, pero para que veáis cómo en una obra determinada, publicada hace 4 años, en versión online, aquí estáis viendo una obra muy concreta dedicada a la cerámica griega de figura negra y figuras rojas, es decir, entre siglo VIII y siglo IV a.C., y con un catálogo completo de 736 obras. Ya podéis ver en los números, no voy a enumerarlos uno tras otro, pero para que veáis las variantes que existen. Evidentemente, centauros iniciales de época geométrica, como los que hemos visto hace un momento, donde se representa un centauro nada más con unas ramas, indicando claramente que se trata de un ser que vive en un ámbito boscoso, en un ámbito montaraz, asociados generalmente a cuevas, de donde sale la herencia de cómo Quirón acaba convirtiéndose en una deidad a la que se le hacen ofrendas tanto en el Monte Pelión, su cueva original, como en otros lugares donde los pueblos sucesores de las finales de la Edad de Bronce y Primera Edad de Hierro acaban también trasladando el culto de Quirón, no como divinidad principal, sino como divinidad secundaria.
Acabo de hablar de Folo, de Neso, donde 95 imágenes para Folo, Neso tiene 140, la Centauromaquia Tesalia 221, Centauro Quirón 74, desglosado, como podéis ver aquí, según las condiciones, está con Tetis y Peleo, o en las bodas de Tetis y Peleo, o con Hermes en un caso, con las dos divinidades, con Peleo y Aquiles adolescente, en fin, y otras variantes, 1, 2, 1, 1, hasta un total de 74 imágenes. El Centauro Eurutión es una variante, ahora veremos, 3 ocasiones. Heracles está muy relacionado con el mito de los centauros, ahora veremos, 72 ejemplares, en aquellos en que está claramente interactuando, porque Heracles también hay que sumarle en otras representaciones que andan por aquí, por ejemplo, relacionado con Folo y con Neso, que están vinculados a Heracles. Luego, otros centauros en el que están sueltos sin adscripción ninguna y cuya autora no es capaz de identificar, como podéis ver, 111 y algunos más. Podría alargar más la narración de esta gráfica porque esta autora se esmera en poner la descripción de cada uno de estos 736 piezas, dando la origen, el museo, la publicación, y luego haciendo un anexo con unas tablas en que divide por temas, por orígenes, asociándolo a las formas cerámicas, dividiendo entre figuras negras y figuras rojas, es decir, dando una arqueometría muy completa que puede ser muy interesante como ejemplo para quien quiera hacer trabajos de este tipo. En este caso se trata de una especie de tesis de grado que presenta esta autora. Bien, nosotros vamos a entrar en lo que nos interesa, que es la iconografía, expurgando o seleccionando evidentemente imágenes de aquí y de allá y no pretendiendo ser sistemático porque ya digo, da para demasiado. Aquí estamos viendo los que inician la genealogía de los centauros en sí mismo, Ixión y Néfele. Según la narración tanto de Hesíodo como de los otros autores que siguen casi exactamente, aun con alguna variante, en el que Ixión es un hombre, un rey orgulloso, el rey de los lápitas, y que en un momento determinado pretende nada menos que a la diosa Hera. Y cuando Zeus se da cuenta de que le están mirando con ojos demasiado interesados, fabrica una imagen de Hera a través de una nube, una néfele, la nube, que es la que fecunda Ixión, y según algunos autores, de esa unión sale Centauro, en minúscula, perdón, en singular, un solo personaje. Y ese Centauro, con las yeguas de la península de Magnesia, donde está el monte Pelión, daría lugar a toda la serie de centauros, vamos a decir, los centauros de Tesalia. Otros dicen que los centauros nacen directamente de esa unión de Ixión y Néfele. De todos modos, el castigo que sufre Ixión, como bien sabéis, por atreverse a acercarse a Hera, aunque fuese a un alias, es el de ser atado con unas serpientes a una rueda de fuego que girará eternamente en el Tártaro. Los centauros, como he dicho antes, con una lista incontable de nombres, habitan en la llanura del Peneo, el río Peneo, el más caudaloso de la zona de Tesalia. Quizá otros lo conozcan como el Tempe, en la parte final de ese río, sobre todo cuando Adriano copia un paisaje como es el Tempe, que él visita y le gusta especialmente, y lo reproduce en la Villa Adriana de Tívoli. Habitantes del Peneo, como digo, y después de que suceda la Centauromaquia Tesalia, es decir, el primer episodio de la lucha entre centauros y sus primos los lápitas, acordado, Ixión, rey de los lápitas, es padre de Centauro o centauros, lo ponemos en plural, pero también lo es de Pirito o Pirito, como nos cuentan las fuentes. Por tanto, centauros y Pirito son primos o medios hermanos, según la genealogía que uno prefiera. Bien, los centauros, la centauromaquia en concreto, se utiliza como
perfecta metáfora de la lucha entre barbarie y civilización. Los griegos gustan de estas antinomia o esos binomios de opuestos en los que en este caso barbarie y civilización están representados por Centauro y Lapitas o Lápitas respectivamente. Y de este modo la lucha entre la naturaleza salvaje del hombre y su civilización adquirida a través de la educación se representa, como digo, de una manera, vamos a decir, metafórica con la centauromaquia. Y en las fuentes se distinguen básicamente dos grandes centauromaquias. La tesalia, la que sucede en torno a las bodas de Pirito e Hipodamia, y de que aquí el texto más largo, que recoge todas las fuentes anteriores y sus variantes, la debemos a Ovidio, y donde en su libro 12 de la Metamorfosis, como podemos ver entre los versos 210 y 458, se explaya detenidamente en contarnos todos los episodios que tienen que ver con estas bodas, donde Pirito, con su amigo Teseo, como invitado de honor, invita también a sus primos los montaraces centauros a estas bodas, y dando lugar, como no, a esta iconografía de unos centauros que, como seres primitivos, seres salvajes que luchan con palos y piedra, que comen la carne cruda, que viven en el monte, que no es que desconozcan el fuego, pero sí lo temen, y cuando lo manejan con mucha aprensión, pues evidentemente se dejan llevar por esa naturaleza salvaje y en pleno banquete, bebiendo vino puro, en vez de mezclarlos como es entre seres civilizados de rigor, como los griegos, que lo mezclan con agua, incluso a veces hasta 9 partes de agua y una de vino. Evidentemente los centauros, poseídos por el espíritu del vino, se dejan llevar por su carácter agresivo y violento, primitivo, y deciden no respetar las reglas de la hospitalidad. Por tanto, secuestran no solo a la prometida de Pirito, a Hipodamia, sino a todas las mujeres, incluso ancianos y niños del banquete, con obvias intenciones, provocando este combate entre Lápitas y centauros. Y de esto es de donde hay muchísimas representaciones. 111 hemos visto en la tabla anterior. Bien, he traído aquí quizá dos ejemplos dentro de la figura negra bien conocidos, donde vemos cómo los centauros luchan con lo primero que se les viene a las manos. Los bancos, las sillas, las mesas, piedra, la rama, a veces se les ve representados cogiendo la crátera llena de vino y utilizándolo como arma frente a unos lapitas que se arman como corresponde a seres civilizados, con la panoplia guerrera de un hoplita. En escultura, el grupo quizá más conocido, al que todo el mundo le ha venido a la cabeza, seguramente es el magnífico frontón occidental del templo de Zeus en Olimpia. Y además, traigo aquí como recuerdo a esos citados viajes por el Mediterráneo que me han recordado, o que ha citado el profesor Calero. Pues estando en Olimpia por primera vez, había preparado la exposición, porque hacía la visita, pues ya hace muchos años, estamos hablando del año 85, y con esa visita guiada de becario del departamento, en el que me tocaba preparar la primera exposición del viaje, era precisamente Olimpia, y donde la noche anterior, pues en una población un poco aburrida, donde la gente pues se entretuvo desde primera hora de la tarde pues en pasear. El que conozca Olimpia sabe que es como un poblado del oeste, una pequeña calle con tiendas, bares y bancos, y tienen más tiendas de souvenirs a ambos lados de la calle y punto. Así que todos los viajeros pues empezaron a calentar sus estómagos con los diferentes productos locales tipo Utso, Raki y similares. Así que un poco achispados acabaron el día, y el comienzo, la mañana siguiente, era algo digno de verse. Casi todos los asistentes sentándose de piedra en piedra mientras yo los arrastraba por todas partes del santuario de Olimpia como un ímpetu juvenil de profesor recién estrenándose, y
cómo no, pues hablando y comentando este frontón, pues les hablaba de esa naturaleza salvaje de los centauros que se dejan llevar por los espíritus del vino. Una voz por detrás de mí le dice: bueno, Jacobo, deja de llamarnos centauros y sigue a otra parte. Así que el recuerdo vívido de los centauros poseídos por el vino lo tengo bien claro y presente. Bien, ahí pasa el mundo romano, evidentemente, a través del mundo helenístico. Hay una pieza fantástica en el Museo de Nápoles en el que se ve un detalle de esa centauromaquia, Tesalia, pintada en una lastra de mármol, cuyo dibujo en una publicación de finales del siglo XIX estamos viendo aquí, de cuando todavía la lastra se podía ver muchísimo mejor de lo que se aprecia hoy en día. Le quedan ya muy poco tiempo para que pierda, por efecto de la luz, toda la coloración. Cada vez se ve menos. Yo en los múltiples viajes que hago al Museo de Nápoles, cada vez veo menos en esa lastra de mármol. Así que habrá que recurrir a imágenes como esta para apreciar todo el contenido de una representación magnífica, helenística, con todo el movimiento que tiene este centauro, como veis, con orejas de sátiro y con el cuerpo de caballo, prótomo de hombre. Estas imágenes, evidentemente, de centauromaquia son las que han alimentado buena parte de todo el arte posterior. Hay muchísimas representaciones. No he hecho la estadística que ha hecho María Herranz con la cerámica griega, pero se podría hacer, donde ver cómo a lo largo de todo el mundo medieval, moderno y contemporáneo, el tema sigue trayendo, dando mucho de sí. Aquí, como no, dos piezas vamos a decir, cumbre del arte, como es esta representación de Piero de Cosimo o la centauromaquia de Miguel Ángel, nada menos. Y para terminar, por las muchas que hay, tanto en el barroco, el rococó, neoclasicismo y posteriores, con esta mezcla de gentes que luchan abigarradamente en los banquetes de boda, a veces situados, como veis, en amenos jardines, otras veces en locales cerrados, en fin, en muchas variantes también. Bien, una vez que sucede esa derrota, no todos los centauros mueren en el resultado de esa batalla. Algunos huyen, otros se van antes de que la cosa vaya a más. Y con este mito se representa o cuentan los griegos, según una visión, vamos a decir, evemerista o visión realista del mito, que detrás de este episodio lo que hay es la narración de cómo los habitantes del Valle del Tempe, los minios de finales de la Edad de Bronce, que tienen a Quirón como una de sus divinidades, son expulsados hacia el sur y acaban colonizando los montes de la Magnesia, especialmente el monte Pelión. Es decir, al principio en el Valle del Peneo y después en el monte Pelión. Y algunos de ellos incluso van más lejos, igual que los minios que van también hasta Arcadia. Y algunos acaban en la isla de Tera. Es una historia un poco más larga, no tiene ahora nada que ver, pero es interesante cómo en el templo de Apolo Carneo de la isla de Tera hay inscripciones del siglo VII a.C. con alusiones a Quirón, como una deidad que se adora también allí a la sombra de Apolo Carneo. Bien, del monte Pelión también acaban ocupando Arcadia e incluso hasta el extremo sureste del Peloponeso, el cabo Maleas, es decir, el extremo del dedo más oriental de los tres que penetran en el mar de la península del Peloponeso. Aquí vemos la versión romana de estos centauros ya poblando otros lugares. E incluso algunos de estos centauros se acaban incorporando como miembros del Ciasos de Dionisos, tirando del carro de Dionisos. Incluso en las fuentes se entretienen en darnos los nombres concretos de dos de ellos. Bien, de los otros centauros hay pocas representaciones. De hecho, de Crotos o Croto no tenemos más que menciones literarias. Aquí he traído un párrafo de Higino, una astronómica, donde cuenta cómo se forma la constelación de Sagitario y explica pues, cómo Croto, que no tiene nada que ver con Ixión y Néfele, sino que es hijo de Eufeme, nodriza de las musas, y a veces dicen de Zeus y de Eufeme,
sería por tanto también uno más de los múltiples frutos de esos encuentros sexuales que ya ha citado el doctor Calero hace un rato, y en este caso con una de las nodrizas de las musas. Así que Sagitario, el arquero, se formaría a través de la catasterización o catasterismo de este personaje, que está siempre dentro del cortejo de las musas. Es muy hábil tanto con el arco. De hecho, algunas fuentes atribuyen a Croto el invento del arco y las flechas, e incluso la caza con arco. Y donde también no solamente fue diligente con el arco y flechas, sino también con la música y con el baile. Y por ello las musas solicitan de Zeus que acaba siendo premiado con su acceso al cielo, a la bóveda celeste, y de este modo se explica la creación de Sagitario, aunque otras fuentes reservan Sagitario a propio Quirón. Por tanto, dos versiones de ese catasterismo entre Croto y Quirón. Folo es otro de estos grandes centauros que tiene que ver, en este caso, con un hijo de Sileno, y así se explicaría por qué todos los centauros, o casi todos los centauros primitivos, tienen oreja de sátiro, y de una ninfa del bosque, una melíada, una ninfa, vamos a decir, también de la naturaleza, y que en un momento determinado, cuando Folo muere, esta ninfa solicita ser transformada en árbol y se convierte en tilo. Por tanto, aunque sea una ninfa de los bosques en general, especialmente de fresnos, acaba siendo convertida en un tilo. Tiene que ver en la centauromaquia directamente con Heracles, porque Folo también no pertenece a la dinastía de los centauros tesalios, así que también puede ser otro centauro benevolente. Es amistoso, muy hospitalario, no tiene las virtudes de Quirón, pero sí pertenece a esta serie de centauros sabios, centauros buenos, vamos a decir. Y recibe además cariñosamente a Heracles cuando éste está camino de capturar en el monte Erimanto al famoso jabalí. Así que en este proceso de los 12 trabajos tradicionales de Heracles se producen también unos parerga, es decir, unas actividades menores. Y uno de esos parerga es precisamente su enfrentamiento con los centauros que habían emigrado desde el monte Pelión y se habían instalado en Arcadia. Así que alrededor de Folo, en el monte Foloe, habían adoptado a Folo como jefe de tribu, vamos a decir, y Folo acoge, como he dicho, a Heracles, como veis aquí representado en el momento en el que le invita a comer. Él come carne cruda, pero le guisa la carne a Heracles, y Heracles en un momento determinado pide vino, un poco de vino, una copa de vino. Folo, con mucha reticencia, le dice que el vino que yo tengo está reservado, nos lo ha dejado nada menos que Dioniso, y nos lo ha dejado para todos los centauros. Luego te acuerdas, sí, pero también dijo que algún día pasarías por aquí y que entonces habría que darte el vino a ti. En todo caso, abre esa ánfora de vino, que ya lleva 2 generaciones madurando en el interior, y al olor de ese vino añejo vamos a decir, de gran reserva, es cuando llegan los demás centauros y pretenden participar también de esa bebida. Y así es como surge la lucha, en este caso, entre Heracles, él solo, con el resto de los centauros. Y esa es la centauromaquia peloponésica, o Arcadia también. Otros dicen que Foloe no está en Arcadia, sino en Élida. En todo caso, en el rincón noroccidental del Peloponeso. Y así es como surge la otra serie, también abundantísima, de imágenes de luchas, en este caso de Heracles, él solo, al principio con las manos, con lo que le viene también a las manos, hasta que se apropia de su arco y sus flechas y los va matando a distancia. También a casi todos. Hace una auténtica escabechina. La escabechina, además, incluso va a afectar al propio Quirón, porque según las fuentes está participando allí como visitante Quirón junto con Folo. Hay muchas mezclas en los mitos, de modo que hay incongruencias. Pero en todo caso, Folo se sorprende de cómo unas flechas
unos instrumentos tan pequeños para un centauro puede causar tal mortandad entre sus congéneres. Así que cuando ya procede al enterrar a todos los centauros muertos, le quita a uno de ellos la flecha con el descuido de que le cae encima de un pie. Por eso las fuentes nos están diciendo que ese centauro tenía pie, no pezuña. En todo caso, le cae en un pie y como estas flechas están embadurnadas con el veneno de la hidra de Lerna, resulta necesariamente mortal. Y Folo muere por este, vamos a decir, pequeño accidente casero. En una de las flechas lanzadas contra el resto de los centauros, se da incluso el nombre de uno de ellos, la flecha le atraviesa el brazo a uno de esos centauros y le hiere en la rodilla a Quirón. De modo que también Quirón será víctima de esa centauromaquia peloponésica. Aquí vemos múltiples representaciones donde al principio sale de la cueva de Folos, lo vemos en este esquifos arriba a la derecha, todavía bebiendo, dentro de la cueva de donde sale Heracles con tizones para alejar a los centauros antes de coger el arco y flechas, como estamos viendo abajo, y hacer un auténtico diezmo entre toda la tropa de centauros. El otro suceso que tiene que ver con la centauromaquia y Heracles, tiene que ver con otro trabajo, otro parergon, que tiene que ver con uno entre sus episodios de trabajos, cuando Heracles se ha casado ya con Deyanira y tiene que abandonar por un accidente en que él ha matado a un joven, tiene que huir en este caso ya en el Epiro, donde a orillas del río Ébeno vive otro ser, un centauro, vamos a decir, de huido de la centauromaquia peloponésica, que es Neso o Nesos, que en un momento determinado se convierte en una especie de barquero del río Ébeno y se ofrece a pasar a cambio de un donativo a todos los que quieren cruzar el río Ébeno. Y cuando se presenta el propio Heracles con su esposa Deyanira, Nesos se ofrece a cruzar en su grupa a Deyanira, mientras Heracles cruza por su propio pie buscando un vado a cierta distancia. Y así se origina otra iconografía con muchas variantes. Y es, como no, el centauro llevándose a Deyanira, del que tenemos aquí un equivalente del siglo VIII, es decir, del periodo geométrico, donde la flecha nos está indicando que este ser salvaje, con la palma, Montaraz, está herido por una flecha en el momento en que está secuestrando a Deyanira. De modo que también con las piernas, como un centauro excepcional, en este caso Neso, no Quirón. Bien, y ahí el final evidentemente es que Neso muera por efecto de los flechazos con el veneno de la hidra de Lerna también, y el final de esta historia, como bien es conocido, Neso, antes de morir, le dice a Deyanira que recoja su sangre con una pócima que él le da y le promete que es una pócima, un filtro de amor por si acaso alguna vez Heracles le falla en su fidelidad. Con el tiempo, Deyanira, que sospecha que Heracles también tiene otros encuentros con otras chicas, le acaba entregando una túnica impregnada con ese filtro que le ha proporcionado Nesos, y Heracles muere a consecuencia de los dolores de esa túnica que lo va quemando. Él intenta quitárselo despedazándose su propia carne. Bien, la iconografía final es como Heracles, para vencer esos dolores, se arroja a una pira y asciende al Olimpo. La siguiente, bueno, y luego aquí vemos el resumen de la representación del centauro como la antítesis de la civilización, es lo que se recoge en toda la iconografía medieval y renacentista, recogida nada menos con esta magnífica obra de Botticelli que se conserva en la Galería de Uffizi. Quirón es, entre todos los sabios, entre todos los centauros, el que es representado como el más sabio, el
que da título a esta conferencia. Incluso en algunas representaciones, como en este caso estamos viendo en un códice medieval, en un tratado de medicina, donde recogiendo los textos de Dioscórides se representa nada menos que a Quirón en medio de todos los médicos famosos de la antigüedad, haciendo aquí el recuerdo de lo que dice Homero de él. Quirón es el más justo entre todos los centauros, en el sentido amplio de la palabra justo. Es nativo, originario del Monte Pelión, como ya os he dicho, esta montaña, la más alta de todo lo que es la península de Magnesia, uno de los departamentos de Tesalia, que estamos viendo ahí enfrente. Y la representación más antigua de un centauro, quitando un anillo sello cilíndrico de la Siria del siglo XII-XI, de lo que representa un ser parecido a un centauro, son precedentes, vamos a decir, demasiado fuera del marco cronológico de lo que es el Egeo. La más antigua representación es esta imagen, en este caso de escultura en terracota, de una pieza parecida, cortada en dos, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, en dos tumbas relacionadas entre sí con un ajuar similar e identificado por la tradición a partir de este hallazgo doble del centauro como el de un maestro y su discípulo, o un guerrero anciano y su joven amado. En todo caso, esta escultura se dividió en dos y estuvo enterrada con su ajuar correspondiente en dos tumbas vecinas de Lefkandi, de la llamada tumba, el promontorio de tumba en Lefkandi. Bien, Quirón es hijo de Fílira y de Océano. Por tanto, estamos hablando de hijo de de Fílira, es una oceánide, y de Cronos. Por tanto, sería un medio hermano de Zeus y de Poseidón o de Hades. Por tanto, un dios de primera generación dentro de la genealogía de los dioses que aquí podemos ver resumido. Es decir, de los oceánides, aquí estaría su madre, y Cronos sería su padre. Por tanto, de tío y sobrina sería el propio Quirón, el descendiente. Se le representa generalmente asociado a este cuerpo humano completo, aquí incluso hasta con botas, coronado con laurel, con sus armas, como corresponde a todos los centauros, una estaca, una rama desgajada de un árbol, pero otras veces lo vemos con armas de hoplita, de guerrero civilizado, indicando claramente que se trata de un hombre tranquilo y sobre todo sabio. De hecho, voy a desglosar rápidamente los minutos que me quedan, los aspectos en que Quirón sobresale. En primer lugar, las fuentes nos hablan de Quirón como médico, una medicina que sabe de una manera natural, por ser un ser del bosque, atento a observar todas las raíces, los animales, las plantas y demás, y sobre todo porque es amigo de Apolo. Y como amigo de Apolo, aprende también las artes médicas de cómo Apolo es también una divinidad curadora. Y acabará destacando tanto en ese campo que el propio Apolo deja a su hijo Asclepios al cuidado de Quirón para que aprenda todas las artes de la medicina. Y así es como vemos algunas representaciones, especialmente ya hemos visto romanas y medievales, donde en todos los libros de plantas y de medicina aparece antes o después Quirón enseñándole las plantas, todas las virtudes de las plantas a Asclepios. Tendrá también como alumnos a los hijos de Asclepios, a Podalirio y Macaón, también con la misma función, enseñándoles medicina. Incluso una planta bien muy común en todos los campos del Mediterráneo, como son los cardos. Los cardos pertenecen a la centaurea y son utilizadas en todas sus variantes como tanto en infusión como molida en emplastos para curar heridas, contusiones, es decir, casi siempre como antídotos a heridas, infecciones y venenos. Por tanto, dentro de esa tradición del centauro que cura estas infecciones. Incluso, como estáis viendo aquí, utilizado como iconografía para uno de estos líquidos de hierbas alpinas anunciadas a principios del siglo XX en una
casa comercial suiza. Quirón, amigo, evidentemente Quirón benévolo, amistoso, también muy amigo de Peleo. De hecho, algunas tradiciones, algunas genealogías de dioses nos dicen que Peleo no es solamente amigo, sino que es su nieto. Así que la vinculación de Peleo y la relación entre Quirón y Peleo le lleva a ayudar a Peleo a sujetar a Tetis para que Peleo pueda raptarla. La historia del rapto de Tetis por parte de Peleo no viene a cuento ahora, pero las imágenes, esto justifica primero que Quirón intervenga en la captura de Tetis y segundo, también sea uno de los invitados estrella, como podemos ver en los desfiles de las bodas de Tetis y Peleo, donde aparece además siempre aportando su parte de la comida de bodas, como veis en esa rama que tiene colgando del hombro, con liebres, otra vez también liebres y aves capturadas por ese centauro. Y aquí estamos viendo Quirón saludando directamente a Peleo en el famoso vaso François, acompañado además de Jariclo. Bueno, aquí con Iris, una diosa mensajera, pero en otras ocasiones con la propia esposa Jariclo, con que en ocasión la vemos en la imagen de la cerámica. Quirón pedagogo, ya he aludido a él y la lista es larguísima, la de pupilos que han sido formados por Quirón. Aquí hay algunos de ellos: Asclepio, Heracles, Aquiles, Ayatelamonio, Teseo, Jasón, Aristeo, Acteón, Podalirio, Macaón y, como no, el hijo de de Peleo, que es Aquiles. Hay unas imágenes que muestran a Aquiles niño siendo entregado a Quirón, cuando en otras ocasiones lo vemos ya como un chico o un adolescente, el que o bien su madre o bien su padre, la mayor parte de las veces, Peleo, acompaña a su hijo a ser recibido por el centauro. Y la imagen, en este caso, eligiendo la primera versión, el de Tetis entregando al bebé al centauro, aquí magníficamente representada esa diferencia de texturas entre el cuerpo del centauro y su caballo, su parte de caballo, y donde estamos viendo esta escena situada en el bosque. La educación de Aquiles es el contenido de multitud de obras, tanto en la cerámica griega como en el arte posterior. Por tanto, muy rápidamente la secuencia del título que además se le da en muchas obras: la educación de Aquiles. Bueno, Quirón cazador, como ya he dicho, y hemos visto aquí en detalle del Dinos de Sófilos. Es lo que enseña a sus discípulos, la caza. Así que lo vemos incluso recogido en la época romana en uno de estos relieves del Teatro de Orange. O, como no, enseña equitación, y además siempre siendo él mismo el caballo que enseña al pupilo a cómo cabalgar y cómo manejar las armas desde lo alto del caballo, como es. Aquí he traído evidentemente al propio Aquiles como protagonista, pero también hay otros. Quirón como músico, además tanto la doctora Rodríguez como Claudina Mayorga han dedicado unos textos dedicados a la vinculación entre los centauros como intérpretes de música y la música como redentora del espíritu salvaje de los centauros. No voy a insistir mucho en ello porque ya lo ha hecho muy sabiamente mis compañeras. Las imágenes de Quirón músico son más tardías. Hay algunas cerámicas de figura roja, pero es la más elegida, la preferida por la pintura romana, donde vemos a este hombre caballo enseñando a Aquiles la interpretación con instrumentos de cuerda, porque también enseña el canto, no solamente la interpretación musical del instrumento, sino también del canto. Y así es como perdura a través de sarcófagos tardíos e incluso en la pintura posterior. Podría traer como 2 docenas de cuadros con esta imagen. En el mundo medieval queda el recuerdo en algunos sitios, como puede ser en esta especie de románico serbio, donde vemos aquí a un centauro interpretando con una cuerda o con instrumentos de arco, como vemos aquí. La educación de Aquiles adquiere múltiples formas hasta tiempos contemporáneos, como ya he dicho. Y volvemos otra vez a la muerte de Quirón
como resultado de esa centauromaquia peloponésica. Una flecha perdida de Aquiles acaba hiriendo a Quirón. Evidentemente es un ser inmortal, por tanto no puede morir, pero los dolores del veneno de la hidra de Lerna, que son tan fuertes que Quirón también llega un momento en que no puede soportarlo más y solicita de su amigo a Heracles, por eso aparece siempre Heracles en este tipo de escena, que libere a Prometeo, o ya Prometeo liberado le entrega su inmortalidad a Prometeo a cambio de poder morir, de librarse de esos dolores. Y eso sería el final de un centauro que siempre con un aspecto positivo muere por un accidente y acaba siendo también catasterizado, como he explicado antes, en forma o bien de Sagitario o bien puede ser también de Centauro. Centauro, otra de las constelaciones, en este caso del hemisferio sur, pero que muy próximo al Ecuador y que los griegos ya conocen como mínimo desde principios del siglo III a.C. Por eso se pueden combinar perfectamente en los contenidos del cielo del mundo griego helenístico, tanto Sagitario como Centauro. Y entonces se recupera la versión de Sagitario, Croto, Centauro, Quirón. Y bueno, con esto pues ya voy a dar por terminada. Hay muchos otros aspectos, pero creo que con esto ha quedado bien visto el Centauro Quirón, aquí como veis elegido como icono de las novenas Olimpiadas en Ámsterdam de 1928. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, hasta cuando queráis.